Él estaba a punto de darle un regalo a la diosa que amaba en secreto. Pero fue arrebatado por el matón celoso de la escuela, y lo tiró sobre el hielo, en el momento en que soportando la humillación recogió la bola de cristal. La capa de hielo bajo sus pies de repente se rompió. El agua helada del lago envolvió su cuerpo en un instante. Por más que luchaba, el hielo sobre su cabeza cortó toda esperanza de escapar. En ese momento crítico despertó su superpoder, arrastrando consigo el agua del lago. Se teletransportó a la biblioteca de la escuela. Las personas alrededor lo miraron sorprendidas. Sin entender nada, él solo pudo levantarse rápidamente, temblando bajo la cabeza, y regresó a casa. Su padre, alcohólico al verlo en tal estado, no mostró ninguna preocupación. Al contrario, furioso, quiso hacerlo arrodillar y limpiar el suelo, en el instante en que el padre abrió la puerta. Él se teletransportó otra vez a la biblioteca. El espacio dejó ondas por el cruce. En ese momento David por fin entendió que quizá había despertado un increíble superpoder. Entonces empezó a probar en secreto, a practicar la habilidad de teletransportarse. Al principio torpe, sin controlar bien la distancia. Pero pronto, con la práctica constante, donde quiera que su mirada alcanzara, podía teletransportarse con precisión, hasta que un día, hojeando una revista con el Empire State, recordó los recuerdos de su madre llevándolo a pasear de niño. Sorprendentemente cruzó miles de kilómetros, y apareció en la cima del Empire State. Resulta que donde su corazón deseaba ir, también podía llegar en un instante, y este poder se parecía mucho al legendario viaje inmortal. Y David entendió en ese momento que su vida cambiaría para siempre. Su madre, cuando él era pequeño, se había marchado por la violencia de su padre. Él decidió escapar de esa casa para siempre. También se despidió de su primer amor. Ella era su único recuerdo hermoso en el pueblo. El único recuerdo hermoso. David, recién llegado a la gran ciudad de Nueva York, alquiló un cuarto barato. Pero pronto se topó con un problema difícil. Sus ahorros casi se habían agotado. Pero como era menor de edad, no podía encontrar ningún trabajo. David, sin salida, al final pensó en la forma más rápida de conseguir dinero. Parado frente al banco, David se daba ánimos en su mente. Tengo solo 15 años. ¿Qué más puedo hacer? Algún día lo devolveré. Fingió ir al baño. Hizo que el guardia lo llevara justo pasando por la bóveda. En los segundos antes de que la puerta se cerrara, rápidamente grabó la escena interna. Todo en su mente. Al llegar la noche, con todo listo, se esforzó en recordar la bóveda que había memorizado. Sorprendentemente se teletransportó dentro de la bóveda. Pero después de tomar unos fajos de billetes, descubrió un gran problema. La bolsa que traje es demasiado pequeña. Así que volvió a mirar alrededor, y terminó tomando una sábana como saco. Dos viajes. Hasta que el pequeño cuarto barato se llenó de billetes. David, nunca tan cómodo, se tumbó sobre un mar de dinero. Su brillante vida apenas comenzaba. Años después, con la ayuda de su poder, David joven ya vivía en el centro de Nueva York, en el ático más lujoso. En su casa no solo coleccionaba coches y relojes de lujo, incluso tenía un almacén especial, lleno de billetes de todo el mundo para su diversión. David, respecto a su poder de teletransporte, ya lo dominaba a la perfección. Cuando llegó con un paraguas al vestíbulo, el gerente le recordó que hoy no llovía. David solo sonrió sin responder, y luego cruzó miles de kilómetros y llegó a lo alto del reloj de Londres. Con paraguas contemplaba la hermosa vista nocturna. La diferencia horaria con Nueva York es de 5 horas. Fue a un bar en una esquina. Con su atractivo logró conquistar a una bella dama. Y tuvieron un encuentro fugaz. Un encuentro oculto de gloria. De vuelta al apartamento, solo tomó al azar una foto de la pared. Un segundo antes surfeaba en el Pacífico. Al siguiente estaba sentado en la Esfinge de Egipto, tomando el sol y bebiendo té. Pensaba que su vida seguiría siempre tan libre y elegante. Hasta que ese día, justo al volver a casa, lo notó de inmediato. Había señales de que alguien había movido la mesa. No te pongas nervioso. Te hemos estado buscando durante 8 años completos. Este sujeto que se hace llamar director claramente venía con malas intenciones. David quiso abrir la puerta para echarlo, pero olvidó que la puerta se empujaba hacia afuera. Hace días que no usas la puerta, ¿verdad? El director fue directo al grano. Desde la primera vez que David robó un banco, ya le había puesto el ojo encima, y siempre ha estado cazando a transmisores como David. La conversación no terminó ahí. Dímelo, ¿tienes cómplices?
Él aún intentó teletransportarse usando la foto. Pero esa porra eléctrica de 1000 voltios le impedía concentrarse para un salto de larga distancia. 1000 voltios pasando por el cerebro retrasan tu transporte, ¿verdad? Lo arrojó de vuelta al primer piso. La porra tecnológica en su mano se extendió al instante en un cable. Avanzaba paso a paso. David en ese momento ya se había convertido por completo en su presa. En el momento crítico David luchó a muerte. Se teletransportó al banco de su casa. Soportó el dolor que le causaba la corriente. Cortó el cable de su pantorrilla. Y rápidamente empacó algunos fajos de billetes. Un instante antes de que el director irrumpiera. Viajó en un instante al lugar más profundo de sus recuerdos. Su casa en el pequeño pueblo tras muchos años ausente, 8 años. Al oír ruido su padre le rogó a David que se quedara por su partida sin despedirse. El padre parecía haber dejado el alcohol. Ya está todo bien. La casa siempre te da la bienvenida. Pero David, con rencor en el corazón, al final eligió escapar de nuevo. Y se fue en un salto. Ya de día, después de averiguar preguntando, llegó al lugar donde trabajaba su primer amor. Mirando aquella figura aún radiante, se llenó de sentimientos encontrados. No esperaba que su primer amor, que soñaba con viajar por el mundo desde niña, ahora estuviera atrapada trabajando en un pequeño bar para ganarse la vida. Pensó irse en silencio, pero fue reconocido por el matón escolar de aquellos años. David, que no quería causar problemas, intentó disimular. Yo no soy David. ¿David? Millie. ¿Te fuiste así sin decir nada? Lo siento, no te vi. ¿En serio? ¿Entonces no eras tú el que estuvo mirándome 45 minutos sentado allí? Al ver a los dos ignorándolo como si reavivaran el viejo amor, el matón aprovechó el alcohol para molestar a Millie, igual que en aquellos años, queriendo humillar a David. Entre las burlas de la gente alrededor, David de frente lo embistió con fuerza, y envió al matón a un buen lugar. Cuando el matón recuperó la conciencia, ya estaba dentro de la bóveda del banco. Viendo aparecer a David, su primer amor, nerviosa corrió a revisar sus heridas, sin importarle dónde había ido el matón. Sintió un calor en el corazón. Eran amigos de infancia desde pequeños, y siempre habían guardado sentimientos ocultos. Este reencuentro fue como fuego sobre leña seca. David decidió ya no ocultar lo que sentía. Pienso ir a Roma a ver. ¿Vas a Roma? ¿Sabes que ese es mi sueño? No me provoques, ¿vale? Entonces ven conmigo. ¿Ir contigo? ¿Me estás invitando a viajar contigo a Roma? No seas tan formal conmigo. Pero lo que Millie no esperaba es que David no solo la llevara en primera clase, sino que al llegar había coche privado, y hasta hospedaje en la suite presidencial de un hotel 5 estrellas. Millie sentía curiosidad por lo que David había hecho estos años. David solo respondió que no era más que un empleado de banco común, aunque esta amiga de infancia irradiaba un aire de misterio. Pero el corazón enamorado siempre elige ignorar muchas cosas, y esa misma noche, los dos por fin consolidaron su relación. Al llegar el día, David quería ayudar a Millie a cumplir su sueño de niña, visitar el Coliseo romano, pero justo coincidieron con el cierre por mantenimiento, así que se teletransportó para abrir la entrada de empleados, y la llevó dentro para una visita privada. Pero justo cuando David buscaba una excusa para irse, y se preparaba para abrir la última puerta, un hombre de rizos lo detuvo de repente, y lo ridiculizó. ¿Todavía tienes ánimo para romancear? David quiso preguntar. ¿Crees que solo tú sabes hacer esto? Ese hombre de rizos también era un viajero. Desde hace mucho ya observaba a David, en el bar de Londres, en la taberna de su primer amor, incluido este viaje a Roma. Para él el uso tan ostentoso de ese poder por David era simplemente un suicidio. Ellos ya te tienen en la mira. Ahí vienen. Claramente los dos pertenecían a la misma organización del director. El hombre reaccionaba rápido, pero David un poco más lento. Fue atrapado al instante por los cables. Bienvenido a la batalla. La habilidad de viajar del hombre rizado se veía mucho más perfeccionada. Entre giros y saltos, pronto eliminó a los dos cazadores. ¿Quiénes son esas personas? Los Rangers cazan a los transmisores mentales. Yo mato Rangers. Ya terminaste, alumno aplicado. ¿Quiénes son ustedes? Asesinato, policía. Todos esos años nunca sintió crisis. Vivía a su antojo sin restricciones. Creía ser el protagonista del mundo. El poder de viajar le daba libertad absoluta.
Disfrutaba plenamente la alegría de la superhabilidad, sin comprender la esencia de vivir oculto. Pero ahora, con la aparición del rizado y los cazadores, finalmente entendió que el mundo no era tan simple como creía. Sabiendo que estaba en problemas para no arrastrar a Millie, decidió dejar esa relación por ahora, y primero enfrentar la crisis. No puedo abordar contigo, Millie. Lo nuestro termina aquí. Siguiendo la cicatriz del espacio-tiempo, encontró al rizado, y este parecía haber previsto la llegada de David. Se sorprendía de que David siguiera vivo. Era como un favor del cielo. Los Rangers siempre cazan a los transmisores mentales. Desde la Edad Media, a estos viajeros se les considera como blasfemos que robaron fuerzas divinas, y la organización de los Rangers es la encargada de corregir este error. Cada Ranger es un fanático creyente, que cree trabajar para Dios. Están dirigidos por un hombre negro que se hace llamar director. No solo poseen un sistema de rastreo independiente, incluso cuentan con armas de alta tecnología contra los viajeros, lo que les permite dispersarse por todo el mundo, para cazar y perseguir viajeros, incluyendo a sus familias. Son inteligentes, astutos y organizados. Su regla es que quien los obstruya morirá. Tu familia, tus amigos, y esa chica con la que paseaste por Roma. Todos morirán sin duda. Al oír eso, David sintió un mal presentimiento. De inmediato viajó de regreso a su casa en el pueblo. Todo estaba en silencio. Su padre en el suelo apenas respiraba. «Alguien ayúdeme». «No, ¿qué pasa? ¿Qué ha sucedido?». Aunque David casi nunca disfrutó del amor de un padre, pero en el fondo, su padre seguía siendo en este mundo